Vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo se pronuncia where were you? ¿Ya? Bueno, lo que entiendo que esta persona quiere decir cuál es la diferencia entre estas dos, porque normalmente se tiende a confundir y creemos ingenuamente que se pronuncian igual. La palabra donde y la del pasado del verbo to be are, ¿ya? Pero no, se pronuncian de diferente manera. Where were you? Where were you? Where were you? Pero si todavía no captas cómo se pronuncia, te voy a explicar de manera clara, ¿ok? Yo te voy a explicar paso a paso cómo debes pronunciar la una palabra y cómo diferencias de la otra, ¿ok? Pero antes, veamos, esta palabra está en pasado. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? ¿Dónde estabas? Where, were viene de, obviamente, del verbo to be are, que está en pasado. En presente, ¿cómo decimos dónde estás? Where are you? Where are you? Where are you? Entonces, en pasado solamente cambiamos de are a were. Where were you? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estuviste? Where were you? Muy bien. Ahora lo que queremos es esto. Analizar precisamente la diferencia en la pronunciación de las dos palabras. Empecemos con where. ¿Dónde? Fíjate la transcripción fonética que va a estar siempre debajo. Eso nos sirve de guía también para saber qué sonido tiene esa vocal. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos a guiar. Ahora, where. Si nos fijamos ahí está como un 3 al revés. Ese 3 indica que es una E corta que pronunciamos ahí. ¿Cómo hacemos eso? Como la E del español que hizo con la boca un poquito más cerca. E. Entonces, ¿cómo pronunciamos? Where. Cuando yo digo where, ¿dónde? La boca está bastante abierta porque es un sonido corto de una E. Where. ¿Dónde? ¿Ok? Fíjense el movimiento de la boca. Where. Vamos ahora con la siguiente, del pasado del verbo to be, are. ¿Cómo pronunciamos esto? Asimismo nos guiamos en el símbolo exponente. Ahí tenemos una W que es pero ahí esa E no suena como una E tal como la anterior. No suena E. No decimos where, no. Ahí reducimos el sonido. Es como un schwa y una R ahí, que suena, que ese símbolo que está ahí, como ese 3 y una colita. Es were. Where, were. Fíjate el movimiento. Ok. O puedes considerarlo como que se pronuncia solamente la W y una R. También así. Were. Entonces, comparemos la una con la otra. Where, el movimiento sobre todo de la boca. Where y were. Adquiere otro movimiento casi como redondeado, ¿no? Porque casi no existe un sonido vocálico claro. Where, were. Ok, ahí está la diferencia. Si auditivamente no notas la diferencia, visualmente quizás sí. Entonces practica este ejercicio, hazlo varias veces para que te acostumbres. Where, were. Y así vas a mejorar. Lo que quiero es que notes la diferencia si pronuncio igual. Where. Y no es así, eso está incorrecto. Where were you? No. Where were. Sobre todo en el movimiento del labio, que hacemos un movimiento diferente. Los labios se mueven de diferente manera para hacer este sonido. Where were you? Muy bien, where were you? Entonces ahí que estamos diciendo, ¿dónde estabas? De esa forma respondemos a esa pregunta, ¿no? Ahora, pero no solamente podemos usar con you, que es la segunda persona del singular. También puedo preguntar, por ejemplo, con las personas del plural. Por ejemplo, ¿dónde estaban ellos? Puedo decir, where were they? O ¿dónde estábamos nosotros? Where were we? ¿Ya? Entonces ahí está. Esa es la diferencia básica entre esas dos palabras. ¿Ya? Por ejemplo, veamos estos ejercicios. ¿Dónde estabas hace 40 años? Where were you 40 years ago? 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 ¿Dónde estabas antes? Que no te había visto. ¿Dónde estabas antes? Where were you before?
Where were you before? Where were you before? Where were you before? Where were you before? Cuando se pronuncia rápido, obviamente, suena un poquito más como que el aire algunas veces no suena tan claro. Where were you? Where were you? Where were you? Where were you? Where were you before? Where were you before? Where were you before? Pero este tipo de estructura de pregunta también podemos utilizar para preguntar ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste tú? ¿Dónde nacieron ellos? ¿Dónde nacimos nosotros? También podemos utilizar esa estructura. ¿Dónde naciste? Where were you born? Where were you born? Where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? Where were you born? Where were you born? Where were you born? ¿Dónde naciste? ¿Dónde nacieron ellos? Where were they born? Where were they born? Where were they born? Where were they born? ¿Dónde naciste y creciste? Where were you born and raised? 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 ¿Dónde nacimos nosotros? Where were we born? 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 ¿Ya? ¿Dónde nací? Entonces, fíjate ese uso. La diferencia está ahí, ¿no? Obviamente al principio se te va a hacer difícil. Lo que yo sí te recomiendo es que practiques estos movimientos. Where were, hasta que estos músculos de aquí se vayan acostumbrando, ¿sí? Porque cuando no estás acostumbrado, obviamente se te cuesta bastante. Pero en la práctica vas a mejorar. Where were. Hazlo varias veces. Hasta que te acostumbres. Where were you? 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 Y vas a notar, tu oído se va a acostumbrar a escuchar esos sonidos de manera correcta, ¿ya? Y va a notar, obviamente, claramente cuando pronuncies mal. Where were you? ¿Dónde estabas cuando te llamé? Where were you when I called you? Where were you when I called you? Where were you when I called you? ¿Dónde estaban ellos? Where were you? Where were they? Where were they? ¿Dónde estábamos? Where were we? Etcétera. Entonces practica eso, nota la diferencia, practica varias veces y vas a mejorar.